El pasajero de la noche. Soy Carlos, un hombre de mediana edad que durante muchos años he conducido un taxi por las calles de esta ciudad. Pero antes de ser un taxista, fui un joven lleno de arrogancia y malas decisiones. Mis días estaban marcados por la oscuridad de mis acciones, las cuales ahora me persiguen en forma de sombras y susurros en las noches solitarias. Recuerdo el primer encuentro con el pasajero de la noche como si fuera ayer. Era una noche fría y lluviosa, las calles estaban desiertas y el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los árboles como si fueran testigos de lo que estaba por suceder. Yo, imbuido en mis propios pensamientos egoístas, recogí a un hombre en una esquina oscura. Su aspecto era común, pero algo en su mirada me heló la sangre. ¿A dónde lo llevo?, pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. Al lugar donde perteneces, Carlos, respondió con una voz que parecía resonar desde las profundidades del abismo. Sin entender del todo sus palabras, continué conduciendo, pero algo en mí sabía que algo estaba terriblemente mal. El pasajero no dio más instrucciones, simplemente miraba fijamente por la ventana, como si estuviera observando más allá de la realidad misma. El camino se volvió cada vez más oscuro, las luces de la ciudad desaparecieron gradualmente hasta que nos sumergimos en una oscuridad absoluta. El terror se apoderó de mí, pero no podía detener el taxi, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Finalmente, llegamos a un lugar que no reconocía, un callejón abandonado rodeado de edificios en ruinas. El pasajero señaló hacia una de las entradas y me ordenó detenerme. Aquí es donde debes enfrentar tus pecados, Carlos, dijo con una calma perturbadora. Temblando de miedo, salí del taxi y seguí al pasajero hacia el oscuro pasaje. Cada paso que daba resonaba en mi conciencia, recordándome las malas decisiones que había tomado en mi vida. ¿Qué me esperaba en ese lugar olvidado por Dios? Dentro del edificio, la oscuridad era aún más espesa, como si estuviera envuelto en las sombras mismas de mi alma. El pasajero avanzaba sin vacilar, como si conociera el camino de antemano. Yo lo seguía, incapaz de apartar la mirada de su espalda, sintiendo que mi destino estaba sellado. Finalmente, llegamos a una habitación iluminada por una luz mortecina. En el centro había una mesa cubierta por un mantel negro, y sobre ella, una figura encapuchada que emanaba una presencia sobrenatural. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, aunque en el fondo sabía la respuesta. La figura levantó lentamente la capucha, revelando un rostro demacrado y lleno de cicatrices. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese momento, congelando el horror en una expresión eterna. Soy el guardián de los pecados, el verdugo de los que han perdido su camino, dijo con una voz que parecía susurrar desde las profundidades del infierno. Mi corazón se detuvo por un momento, comprendiendo la magnitud de mis acciones pasadas. Todas las mentiras, el engaño, el dolor que había causado a los demás, todo estaba a punto de ser revelado ante este ser que parecía conocer cada uno de mis secretos más oscuros. El guardián extendió una mano esquelética hacia mí, invitándome a acercarme. Temblando, me acerqué lentamente, sintiendo el peso de mi propia culpa aplastándome el pecho. No había escapatoria, no podía huir de mis pecados. Con una mirada penetrante, el guardián comenzó a recitar una lista interminable de mis malas acciones, cada palabra golpeándome como un látigo en el alma. Cada mentira, cada traición, cada acto de crueldad, todo estaba expuesto ante mí, sin lugar para esconderme de la verdad. El dolor era insoportable, pero sabía que debía enfrentarlo si quería redimirme de alguna manera. Con lágrimas en los ojos, confesé cada uno de mis pecados, dejando que la verdad purgara mi alma de toda maldad. El guardián escuchó en silencio, como si juzgara la sinceridad de mis palabras. Finalmente, levantó la mirada y habló con una voz que resonaba en lo más profundo de mi ser. Has reconocido tus pecados, pero el camino hacia la redención es largo y tortuoso. Debes enfrentar las consecuencias de tus acciones y buscar la luz en la oscuridad que has creado. Con estas palabras, el guardián desapareció en un torbellino de sombras, dejándome solo en la habitación iluminada por la luz mortecina. Me quedé allí, sintiendo el peso de mis errores sobre mis hombros, pero también una chispa de esperanza en mi corazón.
Desde ese día, he tratado de enmendar mis errores, de buscar la redención en cada acción que emprendo. El recuerdo del pasajero de la noche y el guardián de los pecados sigue persiguiéndome, recordándome que el mal que haces en este mundo siempre encuentra una manera de regresar a ti. Ahora, mientras conduzco mi taxi por las calles oscuras de esta ciudad, sé que no estoy solo. El pasajero de la noche siempre está ahí, recordándome que el precio de mis pecados aún no ha sido completamente pagado. Pero estoy decidido a seguir adelante, a buscar la luz en la oscuridad y encontrar la redención que tanto anhelo. Quién sabe qué otros encuentros me depara el destino, qué otras pruebas debo enfrentar para purificar mi alma de toda maldad. Pero una cosa es segura, nunca olvidaré la lección que aprendí aquella noche en el callejón abandonado, cuando el pasado vino a cobrar sus deudas y me recordó que ningún pecado queda impune en este mundo o en el próximo. El viaje de la fe. Soy José, un hombre de fe inquebrantable y un taxista de toda la vida en esta ciudad. Desde hace años, he conducido mi taxi por las calles, llevando a la gente de un lugar a otro, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra de aliento. Pero lo que voy a contar no es una historia común y corriente. Es una historia que desafía mi fe y mi cordura. Todo comenzó en una noche fría de invierno. Las calles estaban envueltas en una espesa niebla y las luces de la ciudad parpadeaban débilmente a través de la neblina. Yo circulaba por las calles vacías, buscando algún pasajero que necesitara de mis servicios. De repente, una figura emergió de la oscuridad y levantó la mano para detener mi taxi. Era un hombre alto y delgado, con el rostro oculto bajo una capucha. Me miró con unos ojos oscuros y penetrantes, y su presencia me envió un escalofrío por la espalda. ¿A dónde le llevo?, pregunté, tratando de ignorar mi incomodidad. El hombre no respondió, simplemente se deslizó en el asiento trasero y señaló hacia adelante con un gesto impaciente. Me sentí incómodo, pero recordé mi deber como taxista y comencé a conducir. Durante el trayecto, intenté entablar conversación con mi extraño pasajero, pero él permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana con una expresión inexpresiva en su rostro. La atmósfera en el interior del taxi se volvió cada vez más pesada, como si estuviéramos cargando con el peso de un secreto oscuro y siniestro. Finalmente, llegamos a un lugar apartado en las afueras de la ciudad. Era un antiguo cementerio rodeado de árboles retorcidos y lápidas cubiertas de musgo. La niebla se había vuelto aún más densa, y las sombras se movían entre las tumbas como espectros hambrientos. ¿Aquí es su destino?, pregunté, tratando de ocultar mi creciente nerviosismo. El hombre asintió lentamente y salió del taxi sin decir una palabra. Observé cómo se alejaba entre las sombras, desvaneciéndose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras contemplaba su partida, pero rápidamente lo sacudí de mi mente y continué con mi noche de trabajo. Sin embargo, lo que sucedió a partir de ese momento cambiaría mi vida para siempre. Mientras conducía de regreso a la ciudad, comencé a escuchar extraños susurros en el interior del taxi. Eran voces susurrantes y siseantes, llenas de un mal antiguo y profundo. Traté de ignorarlas al principio, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero los susurros persistieron, cada vez más fuertes y persuasivos, como si intentaran arrastrarme hacia la oscuridad. Fue entonces cuando noté que el taxi se dirigía hacia un camino desconocido, alejándose cada vez más de la ciudad y adentrándose en la oscuridad de la noche. Intenté frenar el vehículo, pero parecía tener una voluntad propia, como si estuviera siendo controlado por una fuerza invisible y maligna. El miedo se apoderó de mí mientras el taxi seguía avanzando por el camino desconocido, rodeado por la oscuridad y el silencio de la noche. Las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor, retorciéndose y contorsionándose como seres de pesadilla. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero no podía hacer nada para detenerlo. Finalmente, el taxi se detuvo en un claro en medio del bosque. La niebla se había disipado, revelando un paisaje desolado y desolador. En el centro del claro se alzaba una figura oscura y retorcida, emanando una presencia malévola que helaba la sangre en mis venas. ¿Quién eres?, pregunté tembloroso, mis manos aferradas al volante con fuerza.
La figura se acercó lentamente, revelando su rostro en la penumbra. Era el mismo hombre que había recogido en la ciudad, pero ahora su mirada era más oscura y sus rasgos estaban distorsionados por una sonrisa siniestra. «Soy el que pone a prueba tu fe», susurró con una voz que resonaba en mi cabeza como un eco infernal. Entonces comprendí la verdadera naturaleza de mi viaje. Aquel hombre no era un simple pasajero, sino una entidad maligna que había venido a poner a prueba mi fe y mi devoción. Me encontraba en medio de una batalla espiritual, luchando contra fuerzas oscuras que amenazaban con consumirme por completo. Con el corazón lleno de determinación, cerré los ojos y recé con todas mis fuerzas, invocando el poder divino para protegerme de las garras del mal. Sentí una energía cálida y reconfortante envolverme, disipando las sombras y devolviendo la luz a mi corazón. Cuando abrí los ojos de nuevo, la entidad había desaparecido, dejándome solo en el claro del bosque. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la batalla que acababa de librar, pero también la fuerza y la paz que provienen de la fe verdadera. Desde aquel día, nunca volví a subestimar el poder del mal, ni tampoco la fuerza de la fe que llevaba en mi corazón. Cada vez que conduzco mi taxi por las calles de la ciudad, sé que estoy rodeado por fuerzas invisibles, pero también sé que estoy protegido por la luz divina que guía mi camino. Mi viaje puede haber sido aterrador y peligroso, pero también fue una prueba de mi fe y una confirmación de la verdad eterna, que la luz siempre prevalecerá sobre las sombras, y que el amor y la bondad siempre triunfarán sobre el mal. El último viaje. Esa noche parecía ser como cualquier otra en mi vida de taxista. Había estado conduciendo por las calles de la ciudad durante horas, recogiendo a pasajeros que necesitaban llegar a sus destinos, escuchando sus historias, algunas interesantes, otras no tanto. La rutina me había envuelto como una manta de seguridad, pero algo en el aire esa noche era diferente. Había una sensación de inquietud, una tensión sutil que no podía identificar del todo. Quizás era el viento que soplaba con una frialdad inusual para esa época del año, o tal vez el cielo nublado que cubría la luna, dándole a la noche un tono aún más sombrío. Era cerca de la medianoche cuando recibí la llamada. La voz al otro lado de la línea era femenina, suave y casi etérea. Me pidió que la recogiera en una dirección que no reconocí de inmediato, pero tras un breve vistazo al mapa, me di cuenta de que estaba en las afueras de la ciudad, cerca de un viejo cementerio que había estado abandonado durante décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero rápidamente lo deseché. Después de todo, un pasajero es un pasajero, y las tarifas nocturnas siempre eran mejores. Al llegar al lugar, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio habitual de la noche, sino uno mucho más profundo, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. Mis faros iluminaron una figura de pie junto a la entrada del cementerio. Era una mujer, vestida con un vestido blanco antiguo que parecía sacado de otra época. Tenía el cabello largo y oscuro que le caía en cascadas sobre los hombros, y su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de los faros. Se acercó al coche y entró sin decir una palabra. Cerró la puerta con suavidad y se acomodó en el asiento trasero. La miré por el retrovisor y le pregunté su destino. Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos eran de un gris tan claro que casi parecían blancos, y dijo en un susurro apenas audible: «Llévame a casa». No me dio una dirección específica, solo esas palabras. Mi incomodidad crecía, pero intenté no mostrarlo. Arranqué el coche y comencé a conducir. La noche se sentía cada vez más fría, y no pude evitar notar que la temperatura dentro del taxi parecía bajar con cada kilómetro que recorríamos. La miraba de reojo por el retrovisor de vez en cuando, pero ella mantenía la mirada fija en la ventana, observando la oscuridad exterior. Después de un rato, me armé de valor para intentar una conversación. Le pregunté su nombre, pero ella no respondió. En cambio, giró la cabeza lentamente y me miró fijamente a través del espejo retrovisor. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí conduciendo, esperando que pronto llegáramos a su destino. Pasamos por calles y avenidas que se volvían cada vez más familiares, pero no podía identificar un rumbo claro.
Era como si estuviera guiándome a través de un laberinto, llevándome por caminos que parecían desiertos y olvidados. Finalmente, llegamos a una vieja mansión en las afueras de la ciudad. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y la fachada cubierta de hiedra. Detuve el coche frente a la entrada y apagué el motor. La miré por el retrovisor, esperando que saliera, pero ella no se movió. «Estamos aquí», dije, tratando de mantener la calma. Ella me miró nuevamente, y por un momento pensé que sus ojos brillaban en la oscuridad. Lentamente, abrió la puerta y salió del coche. La seguí con la mirada mientras caminaba hacia la casa. De repente, se detuvo y se giró hacia mí, levantando una mano en un gesto que parecía una despedida. Un impulso inexplicable me llevó a salir del coche y seguirla. Quería asegurarme de que estuviera bien, de que llegara a salvo a su casa, aunque algo en mi interior me decía que esto era una mala idea. La vi entrar por la puerta principal y desaparecer en la oscuridad del interior. La mansión estaba completamente a oscuras, sin señales de electricidad o vida. Respiré hondo y decidí entrar. El interior de la casa estaba en ruinas, con muebles cubiertos de polvo y telarañas colgando de cada rincón. El aire era pesado y tenía un olor a moho y descomposición. Avancé con cautela, llamando a la mujer, pero no hubo respuesta. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba. Llegué a lo que parecía ser una sala de estar, y allí, en el centro de la habitación, vi algo que me dejó sin aliento. Había un retrato antiguo colgado en la pared, y en él, la misma mujer que había recogido estaba retratada. Llevaba el mismo vestido blanco y tenía la misma expresión distante en su rostro. Pero lo que más me impactó fue la fecha inscrita en una placa bajo el retrato, 1923. Intenté racionalizar lo que veía, diciéndome que debía ser una coincidencia, un malentendido. Sin embargo, una parte de mí sabía que no era así. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a la mujer de pie en la puerta, mirándome con esos ojos vacíos. «¿Qué haces aquí?», pregunté con la voz temblorosa. Ella no respondió, solo avanzó lentamente hacia mí. Cada paso que daba resonaba en la casa, un eco que parecía provenir de otro tiempo. Retrocedí instintivamente, tropezando con un mueble y cayendo al suelo. La mujer se detuvo justo frente a mí, y pude ver con claridad el vacío en sus ojos. No había vida en ellos, solo una oscuridad profunda y aterradora. «No deberías haber venido», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. En ese momento, comprendí la verdad. Ella no era de este mundo. Había recogido a un espíritu, a una entidad atrapada entre la vida y la muerte. El terror me invadió completamente y traté de levantarme, de escapar, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La mujer extendió una mano hacia mí, y pude sentir el frío emanando de ella. Era un frío que penetraba hasta los huesos, robándome la fuerza y la voluntad. «Debes quedarte», dijo, y su voz resonó en mi mente, no solo en mis oídos. «Debes quedarte conmigo». Con un último esfuerzo, logré ponerme de pie y correr hacia la puerta. La abrí de un tirón y salí de la casa, sin mirar atrás. Corrí hacia mi coche y me metí dentro, arrancando el motor con manos temblorosas. Conduje a toda velocidad, dejando atrás la mansión y su oscuro secreto. No sé cómo logré llegar a casa esa noche. Todo estaba borroso, como si estuviera en un sueño febril. Me encerré en mi apartamento y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Me senté en el sofá, temblando incontrolablemente, tratando de procesar lo que había sucedido. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos vacíos mirándome desde la oscuridad. La sensación de frío persistía, y aunque intenté racionalizarlo, sabía que algo había cambiado para siempre. Había cruzado una línea, había visto más allá del velo que separa nuestro mundo del otro. Los días siguientes fueron una lucha constante. Intenté volver a mi rutina, pero el miedo y la paranoia me seguían a todas partes. Finalmente, decidí investigar sobre la mansión y la mujer del retrato.
Descubrí que la casa pertenecía a una familia adinerada de principios del siglo XX. La mujer del retrato, Ana, había muerto trágicamente en un accidente en 1923. Desde entonces, la mansión había sido abandonada y había adquirido la reputación de estar maldita. Las historias locales hablaban de apariciones y fenómenos extraños en la casa, pero nunca les había prestado atención. Hasta ahora. Comprendí que Ana estaba atrapada, su espíritu buscando compañía, tratando de arrastrar a los vivos a su mundo sombrío. A pesar de todo, una parte de mí sentía lástima por ella. Estaba sola, atrapada en un ciclo interminable de dolor y soledad. Sin embargo, no podía permitirme ser atrapado también. Tenía que encontrar una manera de protegerme, de romper el vínculo que sentía que aún me ataba a ella. Consulté a expertos en lo paranormal, buscando respuestas y soluciones. Algunos me ofrecieron rituales y amuletos, otros simplemente me dijeron que huyera lo más lejos posible. Pero sabía que no podía huir de algo que llevaba dentro de mí. La marca de esa noche estaba grabada en mi alma, y solo enfrentando mi miedo podría encontrar una salida. Una noche, armado con el conocimiento y la determinación que había acumulado, regresé a la mansión. La luna llena iluminaba el camino, y en una noche, armado con el conocimiento y la determinación que había acumulado, regresé a la mansión. La luna llena iluminaba el camino, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Sabía que enfrentaría a Ana una vez más, pero esta vez, con la esperanza de liberarla y liberarme a mí mismo de su influencia. Al entrar en la casa, sentí de nuevo el frío que había experimentado la primera vez. La oscuridad parecía más densa, y cada paso que daba resonaba con un eco siniestro. Sosteniendo una vela y un amuleto que me habían dado para protección, avancé hacia la sala de estar donde había visto el retrato. El retrato seguía colgado en la pared, la imagen de Ana mirándome con esos ojos vacíos. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo, recordando las instrucciones que me habían dado. Encendí la vela y comencé a recitar las palabras del ritual, un antiguo encantamiento diseñado para guiar a los espíritus inquietos hacia el descanso. Mientras recitaba, la temperatura en la habitación bajó aún más y sentí una presencia detrás de mí. Sabía que era ella. No me atreví a girarme, concentrándome en las palabras y manteniendo el amuleto en alto. De repente, escuché su voz, un susurro que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Por qué has vuelto?, preguntó. Sentí su frío aliento en mi nuca y el miedo amenazó con paralizarme nuevamente. Para ayudarte, respondí, mi voz temblando ligeramente. Para liberarte. Hubo un silencio prolongado y luego una risa suave y amarga llenó la habitación. No puedes liberarme, dijo ella. Estoy atrapada aquí y tú también lo estarás. Su risa resonó en mi mente, pero seguí recitando el encantamiento, mi voz cada vez más firme. La luz de la vela vaciló, pero no se apagó. El aire se volvió denso, como si la propia casa respirara con dificultad. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. De repente, la risa se detuvo y el ambiente cambió. El frío comenzó a retroceder y el aire se volvió menos opresivo. Abrí los ojos y vi que el retrato de Ana había cambiado. Ya no tenía esa expresión vacía, en su lugar, una lágrima corría por su mejilla, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. Ana, susurré, dando un paso hacia el retrato. Puedes irte. Puedes descansar ahora. La figura en el retrato pareció asentir ligeramente y una brisa suave recorrió la habitación, llevando consigo el olor de flores frescas. Sentí una paz repentina, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. Sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a un alma perdida a encontrar la paz. Con un último vistazo a la casa en ruinas, salí y volví a mi coche. Mientras conducía de regreso a la ciudad, el peso de los últimos días comenzó a desvanecerse. Sentí que por fin podía seguir adelante, libre de la oscura influencia de Ana. Sin embargo, esa noche, al llegar a mi apartamento, algo no se sentía del todo bien. La sensación de frío había desaparecido, pero una nueva inquietud se había instalado en mi mente.
Traté de ignorarla y me acosté, esperando que el sueño me alcanzara pronto. A medianoche, me desperté de repente, sintiendo una presencia en la habitación. Abrí los ojos y vi una figura en la esquina, una sombra que parecía moverse con vida propia. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando la figura se acercó, revelando a Ana, pero esta vez no estaba sola. A su lado, otras sombras comenzaban a materializarse, todas con los mismos ojos vacíos y tristes. «Pensaste que podías liberarme», dijo Ana, su voz resonando en mi mente. «Pero no entiendes. No puedo irme. Y ahora, tampoco puedes tú». Las sombras se movieron rápidamente, rodeándome, susurrando palabras incomprensibles. Sentí el frío apoderarse de mi cuerpo una vez más, y esta vez no había escape. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de mi error. No había liberado a Ana, había abierto una puerta, una conexión que no podía cerrar. El terror me envolvió completamente cuando las sombras me arrastraron hacia la oscuridad. La última cosa que vi antes de que todo se volviera negro fue el rostro de Ana, una mezcla de tristeza y triunfo, mientras susurraba una última vez: «Ahora, estamos juntos». Desde esa noche, nunca más se supo de mí. Mi apartamento quedó abandonado, mis pertenencias cubiertas de polvo. Los rumores sobre el taxista desaparecido comenzaron a circular por la ciudad, pero nadie sabía la verdad. Nadie entendía que había sido atrapado entre dos mundos, condenado a vagar en la penumbra junto a las almas perdidas que había intentado salvar. Y cada noche, cuando la luna llena ilumina la ciudad, si escuchas con atención, puedes oír susurros en el viento. Son las voces de aquellos que están atrapados, llamando desde el más allá, esperando que alguien venga a liberarles o tal vez a unirse a ellos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.